Bien, buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase de este día, ¿verdad? Una continuación de los temas, bueno, del tema de métodos de evaluación de inventarios, ¿verdad? Vamos a ver el segundo método este día. Y también unas indicaciones sobre el parcial y la actividad del miércoles, ¿verdad? Que tenemos pendiente una actividad, eso lo vamos a dejar al final de la clase, ¿verdad? Para ver de qué manera, vamos al final de la clase, les voy a dar las indicaciones para la actividad del miércoles y para el parcial, las indicaciones del parcial. Bien. Si se recuerdan, la clase pasada, ¿verdad? Estuvimos viendo el método de evaluación de inventarios del costo específico, ¿verdad? Estuvimos revisando, bueno, estuvimos realizando el ejercicio en el cual íbamos identificando qué unidades eran las que, bueno, primero lo que era el concepto de método de costo específico y cuándo había que utilizarlo, ¿verdad? Cómo se obtenía el inventario final, ¿verdad? Que se recuerdan, hicimos la comprobación en la hoja de inventarios, ¿verdad? Y vamos calculando, bueno, las unidades que iban quedando pendientes de sacar, por así decirlo, del inventario. El costo unitario que utilizamos era el que se iba calculando, con el que íbamos calculando de acuerdo al ejercicio que realizamos. El costo promedio. Después vamos a ver cómo llenar la hoja de control de inventarios con este método. Y por último, pues, las indicaciones, ¿verdad? Va a ser una clase un poquito corta quizá. Pero sí pedirle, ¿verdad? Por favor, que si tienen alguna duda, que me pregunten, ¿verdad? En el momento en el que yo estoy haciendo los ejercicios. De igual forma, pues el video va a quedar, lo voy a subir el video a la plataforma para que lo puedan ver cuando ustedes lo deseen. El documento en Excel también se lo voy a subir, pero eso no quiere decir que no pregunten, ¿verdad? Porque yo les voy a explicar acá cómo hacer los cálculos, ¿verdad? Cómo es que se han obtenido las cantidades que están en la tabla, pero también ustedes pues deben consultar porque específicamente en este método hay algún momento en que podemos confundirnos, ¿verdad? Así que les pido de una sola vez que no tengan pena y que me consulten. Vamos a comenzar entonces con la presentación de este método costo promedio. Como su nombre lo indica, con este método lo que vamos a ir haciendo es promediando, ¿verdad? Los costos vamos a ir promediando los totales con las unidades para obtener el costo unitario, ¿verdad? A diferencia del costo promedio por aligación directa, ¿verdad? El costo promedio utiliza todas. ¿Sí, Fátima? No sé, pero la presentación no se ve, o sea, solo se ve como el tema. No sé si la ha pasado o no lo ha pasado. Todavía no la he pasado, pero gracias, solamente de hacer Está una bien, introducción. gracias. Solo estaba haciendo una introducción, ¿verdad? Del tema. No la he pasado todavía, solamente estamos en la parte de la presentación. Solamente lo que quería hacer era dar como una diferencia, ¿verdad? Entre costo promedio y costo promedio por aligación directa. Lo que vamos a ver ahora es simplemente costo promedio, ¿verdad? Y es eso, promediar los totales con las unidades, ¿verdad? Sacar un promedio de las unidades y colocar costo unitario. El costo unitario por aligación directa, que es otro que vamos a ver más adelante, solamente promedia las últimas 5 compras, ¿verdad? Entonces nosotros hoy vamos a trabajar solo con este costo. En el caso de artículos intercambiables, ¿verdad? Así como aquellos que tienen características similares y que no están relacionados a proyectos específicos, como en el caso del método anterior, ¿verdad? Se pueden aplicar los métodos de costo promedio, primeras entradas, primeras salidas o últimas entradas y primeras salidas. Entonces, en este caso, ¿verdad? El método que nosotros vamos a estudiar hoy va a ser el de costo promedio. Este método,
¿verdad? Es utilizado por aquellas empresas que comercian artículos intercambiables, ¿verdad? Con características similares en cuanto a naturaleza y utilización. En este caso, quiere decir que el inventario fluye de manera aleatoria a través de procesos de producción o ventas. Quiere decir que estos productos, como el mismo concepto nos dice, son productos intercambiables, tienen similares características, ¿verdad? Y que el movimiento del inventario se da de manera aleatoria, ¿verdad? Y aunque se pueden mover rápido, puede haber un momento que se muevan lento, pero también eso permite como ejercer un control sobre esa entrada y salida de productos. Lo que ocurre acá también es que probablemente las empresas tengan que incurrir en compras en periodos cortos de tiempo debido al mismo movimiento de los productos, ¿verdad? A eso se refiere con la parte de aleatoria. Realmente lo que nosotros tenemos que darnos cuenta acá es que para el efectos prácticos y la forma en que nosotros vamos a trabajar este tipo de métodos, lo vamos a hacer en base al mismo ejemplo, ¿verdad? Vamos a trabajar todos los métodos de acuerdo al ejemplo que hemos venido trabajando desde el principio, ¿verdad? Desde que registramos las compras, las ventas, desde que calculamos el costo unitario, la clase de la semana pasada que vimos el costo específico, ¿verdad? Asimismo, vamos a trabajar los siguientes métodos con el mismo ejercicio que vimos al principio del estudio de estos métodos. Bien, ¿cuál es el procedimiento para poder llevar a cabo este método? En este caso, pues se utiliza la fórmula del costo promedio, ¿verdad? Que es el costo de cada unidad de productos, se va a determinar promediando el costo de artículos similares poseídos al principio del periodo y el costo de los mismos artículos comprados o producidos durante el periodo. Se puede calcular el promedio periódicamente o después de recibir cada envío adicional, dependiendo de las circunstancias de la empresa. Creo que acá tendemos un poquito a confundirnos por el concepto o por cómo debemos realizarlo, pero cuando ya estemos en la práctica nos vamos a dar cuenta que esta teoría es más compleja que realizarlo, ¿verdad? La teoría es más compleja que la práctica en este sentido, ¿verdad? Entonces, lo que nos está diciendo este procedimiento es que para obtener el costo de cada producto, lo que vamos a hacer es promediar el costo de artículos similares. ¿Por qué similares? Bueno, sabemos que en una hoja de costos, perdón, en una hoja de control de inventario vamos a trabajar solamente con un tipo de producto, ¿verdad? Entonces, pues, por eso mismo nos habla de productos similares, que se pueden tener al principio o pueden producirse durante el periodo o pueden ser adquiridos durante el periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene cierta cantidad de producto en una fecha, pero en las fechas posteriores puede comprar o puede vender productos. Entonces, debido a ese movimiento de entrada y salida de productos de su inventario, usted se ve en la obligación de calcular un costo cada vez que este tipo de transacciones se dé, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene, por ejemplo, una cantidad en existencias de producto y el día de ahora compra, ¿verdad? Tiene que sumar esas existencias a la compra que hace este día, sumar los totales y sacar un promedio. Prácticamente eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando en esa hoja de control de inventarios. ¿Cómo vamos a obtener el valor del inventario? En este caso, ¿verdad? El valor del inventario y el costo de venta se va a determinar dividiendo el costo total acumulado del inventario, ¿verdad? Entre el número o cantidad acumulada de artículos en existencias, como la muestra la siguiente fórmula, ¿verdad? Vamos a tener acá, ¿verdad? Esta parte que es el costo del inventario disponible, ¿verdad? O el inventario final, que lo vamos a representar como CP en este caso, con la sumatoria de costo total entre el número de unidades disponibles, ¿verdad? Que es con lo que vamos a trabajar básicamente con esta fórmula, costo total entre unidades, ¿verdad? Esto es lo que vamos a ir trabajando a lo largo del registro de entrada y salida de productos. Como les digo, ¿verdad? Ahorita podemos
sentir un poquito pesada o compleja la teoría del procedimiento, pero cuando nosotros vamos registrando cada una de las transacciones o cada una de las entradas y salidas de productos en la hoja de control de inventarios, nos damos cuenta que es menos complejo de lo que aparenta, ¿verdad? Todo está en que sepamos identificar en qué momento vamos a calcular el costo unitario y con qué cantidades lo vamos a hacer. Entonces, ya que hemos visto esta parte de la teoría, ¿verdad? Que hemos visto esta parte de la teoría, vamos a trabajar ahora la parte práctica. Vamos a trabajar la parte práctica. Como les comentaba al principio de la clase, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar con el mismo ejercicio con el que hemos venido desarrollando cada una de las, hemos ido registrando cada uno de los procedimientos o cada una de los métodos o el método pues que hemos visto hasta el momento con las primeras registros de compra y venta de productos, ¿verdad? En este caso, si se dan cuenta, pues los ejercicios son los mismos de la clase anterior, ¿verdad? Solo que ahora vamos a llenar el Cardex o a llenar la hoja de control de inventario, la tarjeta de control de inventario. Esto lo tengo que quitar. Con la información correspondiente a cada espacio o a cada transacción que vamos a realizar, ¿verdad? Bueno, aquí están los cálculos del costo unitario, pero tienen que tener en cuenta que en el caso del método del costo promedio, el procedimiento es totalmente diferente, ¿verdad? Vamos a partir de las transacciones. El 15 de enero, ¿verdad? Se compraron 50 televisores, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto con anterioridad, sabemos que es una entrada. Como no tengo existencias, ¿verdad? No tengo inventario, simplemente traslado los montos. Luego, ¿verdad? Hay una devolución, ¿verdad? Que esto también pues ya sabemos cómo registrarlo, ¿verdad? En cantidades negativas. Yo les decía, podemos ponerle el signo menos que automáticamente Excel reconoce como negativa esa cantidad. Entonces, como son 10 unidades menos, ¿verdad? Quiere decir que tengo 40. Bye. Aquí, en esta segunda transacción, ya comenzamos a utilizar el costo promedio. Si recuerdan, en la clase anterior yo les decía, este costo específico es como tener una combinación del método de costo promedio con el método de primeras entradas, primeras salidas, les dije yo en su momento. En este caso, ¿verdad? Si nos damos cuenta, podemos observar que en efecto, lo que se ha hecho para obtener el costo unitario de las 40 unidades aquí presentes es dividir los 86.600 entre 40 unidades, ¿verdad? ¿Cómo lo he hecho? Fíjense bien acá, les hice una resta primero, ¿verdad? Les dije, bueno, como devolvimos 10 unidades, son 20.900, ¿verdad? Este costo unitario sabemos cómo lo hemos calculado, ¿verdad? Si no recordamos, pues aquí en la primera hoja está qué fue lo que hicimos, ¿verdad? Que es la información que el ejercicio nos daba, ¿verdad? Aquí está el cálculo del costo unitario, que son 2.150, es algo que ya debemos saber manejar a la perfección, que es el que hemos colocado acá. Este lo hemos obtenido de dividir, fíjense bien, voy a colocar aquí seguidamente, de dividir 86.600 entre 40 unidades, ¿verdad? Eso es lo que me da a mí 2.165. Es este costo unitario que está acá, ¿verdad? Tengo mi costo unitario de mis 40 unidades, perfecto, ¿verdad? No hay ningún problema acá. Luego me dice que el 18 de enero hubo una compra de 50 unidades, ¿verdad? Las compró a 1.880, perdón, a 94.050 de costo total, teniendo un valor de 1.881. Quiere decir, fíjense bien, que si yo compré 50 unidades para costo promedio, ¿verdad?
Yo compré 50 unidades y como tengo 40 en existencias, yo voy a tener 90 unidades. ¿Qué es lo que hice? Sumé las 40 en existencias más las 50 que compré. Ahora bien, ¿cómo voy a obtener? Fíjense bien. ¿Cómo yo voy a obtener el costo unitario de estas 90 unidades? Lo que yo voy a hacer primero, ¿verdad? Es sumar, fíjense bien, cómo se ha obtenido acá. Les voy a poner ya el costo acá. Sumar lo que tengo en existencias, que son 86.600, más los 94.050 que me costaron comprar estas 50 unidades. Luego de sumar eso, lo voy a dividir entre las unidades que tengo en existencias. Fíjense bien, voy a hacer el cálculo acá. Primero, sumo, ¿verdad? 86.600 que tengo en existencias más la compra que hice de 94.050 me da un total de 180.650. Pero como yo he sumado las 40 unidades con las 50 que tengo acá y me da un total de 90 unidades, quiere decir que estos 180.650 los debo dividir entre las 90 unidades que tengo en existencias luego de la compra. Si se dan cuenta acá, ¿verdad? El resultado es 2007.22. Para que no vayan a tener problemas al momento de realizar este tipo de cálculos, les sugiero que de una sola vez aquellas cifras que son cantidades monetarias, que al principio les coloquen siempre el signo de dólar para que les dé una respuesta aproximada, ¿verdad? Para que les dé una respuesta aproximada. Y eso ya es mucho más fácil al momento de trasladar el dato que usted necesita. Bien, luego que ya determinó el costo unitario de esas 90 unidades, lo que va a hacer es multiplicar 90 por 2007.22 y le va a dar un costo total de 180.650. Bien, luego de este cálculo que acabamos de hacer acá, en este movimiento que hicimos de cálculo de hacer el costo promedio para obtener costo unitario, ¿hay alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro sobre lo que acabo de hacer? ¿O está todo claro? Creo que lo importante acá es que logremos, este método es bien sencillo, por eso es que yo les decía que en lo personal era el que más me gustaba, porque prácticamente lo que se va haciendo es promediando un costo de todos los montos que ustedes han obtenido en el ingreso o salida de productos, ¿verdad? Entonces no hay como mayor complejidad en ello. Simplemente que hay que lograr identificar, ¿verdad? Qué tipo de operación es la que vamos a hacer, qué saldos vamos a sumar o qué saldos vamos a restar en su debido momento, ¿verdad? Y que si se dan cuenta, el costo de entrada no es el mismo de las existencias, ¿verdad? Se ha hecho un cálculo totalmente diferente. Bien, si no hay consultas, vamos a seguir con la siguiente transacción. Tenemos entonces venta de 75 televisores. ¿Qué implica eso? Una salida de producto, ¿verdad? Voy a vender 75 televisores con un costo unitario de 2.722, ¿verdad? Costo que ya calculé. Y un costo total que representa o que surge de multiplicar las unidades por el costo unitario. Y tengo un costo total de 150.541. Bien, como tenía 90 unidades y vendí 75, quiere decir que yo ahora tengo 15 unidades.
¿verdad? Esas 15 unidades con el costo unitario se mantiene 2007.22. Multiplico las 15 unidades por este costo unitario y me da el costo total de 30.108.33. Regreso a la transacción siguiente. Bueno, es decir, me voy a la transacción siguiente, que es una compra de 35 televisores, es una entrada de mercancía, una entrada de producto. Por lo tanto, lo debo de colocar en esas columnas, ¿verdad? El costo unitario que ya lo calculamos acá, ¿verdad? Lo hemos calculado acá en los ejercicios anteriores, ¿verdad? 2150 es ese que aparece acá. Y como tenía 15 unidades anteriormente, más las 35 que me ingresaron ahora, yo voy a tener 50 unidades. ¿Cómo voy a calcular el precio unitario otra vez? O el costo unitario otra vez, ¿verdad? Realizo exactamente lo mismo que hice acá, ¿verdad? Sumo la columna del costo total más la compra que hice y luego divido ese costo total entre las unidades que tengo en existencias. Ya que he calculado ese costo unitario, lo multiplico, ¿verdad? Por las unidades y ya me da el costo unitario, ¿verdad? Eso es lo que yo hice acá. Aquí lo he hecho de una sola vez, ¿verdad? He hecho el procedimiento, he hecho el cálculo, por así decirlo, de la sumatoria de ambos totales y lo he dividido de una sola vez. Esa es una de las ventajas de utilizar el Excel, ¿verdad? Que ustedes pueden trabajar con esas fórmulas. Fíjense bien, tengo L13, que es el costo total anterior, más la celda F14, que es el saldo nuevo, ¿verdad? De las entradas o de las compras que hice, y eso mismo lo dividí entre J14, que es esta celda que está acá, que son las 50 unidades que ahora tengo en existencias, ¿verdad? Entonces, pues ya calculé costo total, costo unitario y las existencias que tengo. En la siguiente fecha, igual, ¿verdad? Una compra, ¿verdad? 30 unidades, costo unitario 2.300 que ya se calculó previamente, ¿verdad? Y el costo total. Hago el mismo procedimiento. Tenía 50 unidades, ahora tengo 80, ¿verdad? Calculo nuevamente costo promedio o el costo unitario, que como lo hacíamos, fíjense bien nuevamente, costo total de existencias más costo total de entradas entre las unidades que tengo ya en existencias para obtener un costo total, ¿verdad? Tengo el costo unitario ya calculado, las unidades lo multiplico por ese costo unitario y me da un costo total. Vamos ahora con la última transacción, que son las transacciones de ventas. Es una salida, ¿verdad? Una salida del inventario. Quiere decir que yo vendí 70 unidades, ¿verdad? Entonces, ¿a qué costo? Al costo unitario que calculé previamente. Si tenía 80 unidades y vendí 70, ahora tengo 10, ¿verdad? ¿A qué costo lo voy a tener? Al mismo costo porque no tengo que hacer ningún tipo de cálculo. Y el costo total, que serían las unidades por el costo unitario. Bien, se han fijado cómo es que hemos ido trabajando las entradas y salidas de este tipo de producto, ¿verdad? O las compras y ventas de estos productos. Cómo se ha ido calculando el costo unitario de cada uno de ellos y de qué manera, perdón.
Bien, como les decía, ¿verdad? ¿De qué manera hemos ido calculando el costo unitario de cada vez que hemos hecho una entrada o una salida de un producto? Entonces, no es que lo vayamos a hacer hasta el final o no es que lo vayamos a hacer solo cuando hay compras, sino que se tiene que hacer también cuando hay ventas, ¿verdad? Porque se calcula cada vez que hay entradas y salidas de producto. Todos los cálculos que hemos hecho ahorita, ¿verdad? Son los que se tienen que hacer siempre. De acuerdo a lo que se ha visto con esto, ¿verdad? Con estos cálculos que hemos hecho o estas determinación de costo unitario, ¿hay alguna consulta? ¿Verdad? ¿Alguna duda? Que este es el momento para hacerlo, ¿verdad? ¿Alguna duda, jóvenes? Pregunten, que hoy es el momento de hacerlo. ¿No hay dudas con respecto a lo que hemos visto hasta el momento de cómo calcular el costo promedio ponderado? ¿Todo claro? No hay dudas, jóvenes. Bien, a modo de resumen, el costo promedio es uno de los, bueno, el método de costo promedio es uno de los métodos considerados como el más acertado al momento de hacer el cálculo o al momento de determinar el costo unitario de los productos en inventario. ¿Por qué? Porque usted prácticamente está actualizando ese costo cada vez que se da un movimiento en su inventario. Cuando me refiero a que se da un movimiento es a que hay una entrada o una salida de producto. Entonces, ante esa circunstancia, la persona que lleva el control del inventario se ve en la necesidad de realizar este cálculo cada vez que se da ese tipo de movimiento. Tal vez no lo hace manual, ¿verdad? Porque podemos decir que pueden haber sistemas que ya están programados para poder realizar este tipo de cálculos sin necesidad de hacerlo manualmente, ¿verdad? Así como lo he hecho yo paso a paso. Pero sí es necesario que nosotros sepamos muy bien cómo se pueden obtener. ¿Cada cuánto se va a realizar este cálculo? Pues ya vimos que es cada vez que haya una entrada o una salida de producto. Las unidades se van acumulando o se van descargando conforme va surgiendo determinada acción o determinado movimiento en el inventario. Si se dan cuenta, podemos observar, ¿verdad? Que hemos ido sumando hemos ido restando y sumando cada una de las unidades que hemos ido adquiriendo o que hemos ido vendiendo, ¿verdad? Por eso es que se vuelve en cierta medida acumulativo, porque tenemos que luego de tener 40 unidades, adquirimos 50, ya tenemos 90 unidades. Luego vendimos 75, las restamos, tuvimos 15 unidades, calculamos nuevamente costo unitario cuando compramos las otras 50, las otras 35, ¿verdad? Cuando compramos las otras 30 también. Y cuando vendimos las últimas 70 hasta quedarnos con 10 unidades. Luego tenemos la última parte, que es la que vimos en el otro método también, que es la determinación del inventario disponible, el costo de ventas y el inventario final. Si se recuerdan, en el método anterior había una política de la empresa que decía que para obtener datos más concretos o más reales se tenían que dejar en existencia 5 unidades de las 2 últimas compras, ¿verdad? Porque hablábamos de la conceptualización de lo que era costo específico.
Entonces, pues las empresas toman a bien tener ese tipo de políticas y por eso es que dejábamos en existencias 5 unidades, ¿verdad? 5 de una compra y 5 de la otra, que tenían costos unitarios diferentes. Acá no existe ese tipo de política porque vamos promediando las cifras y vamos obteniendo datos nuevos cada vez que hay una compra o una venta de producto. Es decir, que automáticamente, cuando hay un movimiento en el inventario, se calcula nuevamente el costo unitario. Por eso es que acá en este método, cuando hablamos de inventario final, nos referimos a las últimas 10 unidades que tenemos en existencias, con un costo unitario de 2.223.23. Con la comprobación, hacemos exactamente lo mismo. Fíjense bien, la comprobación es lo mismo que el inventario final. ¿Qué hicimos? El inventario disponible menos el costo de ventas nos da el inventario final de este producto bajo este método. Vamos ahora a hacer una comparación entre lo que tenemos de el inventario final con este método y el inventario final con el método de costo específico. Voy a compartir, creo que toda mi pantalla para que lo puedan observar. Bueno, para que la podamos observar, mejor dicho, todos, ¿verdad? Y podamos comparar. Bien, fíjense bien. En el costo específico, nuestro inventario final de 22.750. Con el costo promedio, nuestro inventario es de 22.232.29. ¿Cuánto sería la diferencia? Vamos a ponerle acá. Costo específico. ¿Cuánto tenemos de diferencia acá? Fíjense bien. Con el costo específico tenemos más inventario final que con el costo promedio. Estamos hablando de una diferencia de casi $500, si no me equivoco. 517.71. O sea que estamos obteniendo un poco más en inventario con el costo específico que con el costo promedio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el costo promedio, al utilizarlo, estamos trabajando con cantidades un poco más reales o más similares a las que se manejan en el mercado y que por lo tanto se acercan más al costo real del inventario, ¿verdad? De una empresa. Se acercan más a eso. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo concluir al comparar estos dos costos? Bueno, que si bien es cierto, el costo específico me da una cantidad mayor de inventario final en comparación al costo promedio, el costo promedio o el método de costo promedio me permite a mí determinar un costo más cercano a la realidad y a los montos de los inventarios que se manejan en el mercado. Es decir, que el costo promedio a mí me permite evaluar mi inventario a costos más reales y que son manejados en el mercado. Bien, ¿alguna consulta con respecto a este método de evaluación de inventarios? ¿Alguna duda, jóvenes? Luego de hacer esta comparación también con el costo específico. Bien, creo que aquí lo fundamental es, como les decía al principio, saber en qué momento yo voy a realizar este tipo de operación, ¿verdad? En qué momento yo voy a calcular el promedio en qué momento voy a calcular el costo unitario, ¿verdad? Utilizando esta fórmula o este método.
Y ahí de lo contrario, pues automáticamente se nos van llenando las columnas con la información que necesitamos. Como les digo, a veces no es ni siquiera necesario hacer las fórmulas porque probablemente ya estén establecidas o exista un sistema de control de inventarios, un sistema de método, un sistema que me pueda a mí permitir registrar los métodos de control de inventarios y que me haga automáticamente los cálculos de esto. Si no hay dudas, voy a dar las indicaciones para la actividad del día miércoles. Antes también les voy a decir cómo vamos a trabajar con el parcial. Bien, para el miércoles, ¿verdad? Para el miércoles, que tenemos la clase a las 8:30, les preparé este documento. Quiero ver, aquí está. Me preparé este documento que se llama permítanme, no sé si lo abrí como no era. Aquí está. Es un documento de 24 hojas, que es el que yo les decía, ¿verdad? Bueno, vamos a ver práctica, pero también lo que vamos a trabajar o lo que vamos a evaluar el día miércoles va a ser teoría. Este documento es el que con el que iniciamos los métodos de evaluación de inventario y hablábamos, ¿verdad? Cuáles eran los métodos que establecía la legislación tributaria aquí en El Salvador, cuáles eran los que podíamos utilizar, ¿verdad? Cuáles son los métodos que establece la norma, ¿verdad? Una comparación de métodos entre los que están aprobados por nuestras leyes y los que la norma establece, cuál es el mejor método, ¿verdad? Toda esta teoría, ¿verdad? De un ejercicio de los minoristas y del costo estándar, ¿verdad? ¿A qué se refiere cada uno? No viene ejercicios, ¿verdad? Aunque al final vimos uno acá, pero no viene un ejercicio de este. Esto es lo que se va a evaluar, ¿verdad? Ese documento, no sé si ya lo subí a la plataforma, pero si no lo he subido, ya se los voy a subir para que lo puedan revisar ustedes y tengan acceso a él. Y Sí, ya lo subió, Alex. ya está. Ah, bueno, Sí. entonces, gracias, muchas gracias. Entonces, sí, ese es el documento que utilizaríamos para la evaluación del día de mañana, del miércoles, perdón. La haríamos a las 8:30. Estaría disponible el documento, mejor dicho, el examen de 8:30 a 10:30, como siempre, ¿verdad? Para que puedan hacer su examen en esa hora. Con algunos, bueno, en otras secciones, de hecho, he tenido problemas con respecto a los formularios que hacen el examen. No sé en realidad qué ocurre, pero o no los deja entrar o les pide correo electrónico. Bueno, correo electrónico siempre les va a pedir. Pero les pido por favor que si tienen algún problema que se comuniquen conmigo en el momento en que estén haciendo el examen, ¿verdad? Si no podemos solventar en el momento, pues luego vemos qué tipo de solución encontramos. Pero sí les pido por favor que se comuniquen conmigo y me digan si tienen algún problema para hacer el examen. Aunque con ustedes creo que no se ha presentado ningún tipo de situación similar. Les pido que se comuniquen conmigo, por favor. Sí les agradezco que siempre son puntuales en hacer sus exámenes, eso está bien. Como les digo, va a estar disponible las 2 horas para que lo hagan. Yo voy a estar conectada por cualquier duda. Las puntuaciones se las voy a publicar también en la plataforma para que vean y voy a ver si puedo poner una imagen al final cuando le da la información de su examen, de su puntuación, ¿verdad? Para que vea puntuación y nota. Y después subiría yo las notas en la plataforma para que vean con cuánto entran al parcial. ¿Cómo va a ser el parcial? El parcial va a ser, vamos a registrar, fíjense bien, vamos a hacer registro de transacciones y
tarjetas de control de inventario. Por eso les decía yo que el documento pueden utilizar el de costo específico o el de promedio. Van a hacer las dos tablas, ¿verdad? Y me van a comparar saldos, ¿verdad? Me van a comparar los saldos, así tal cual hemos trabajado en estas dos últimas clases. ¿Cómo va a ser el parcial o cuánto tiempo vamos a tener para hacer el parcial? Van a tener todo el día, ¿verdad? Van a tener todo el día hasta las 12 de la noche de ese día. ¿Cuándo lo vamos a tener? Ya lo publiqué también. El parcial lo vamos a tener, bueno, ya cerré la plataforma, pero lo vamos a tener quiero ver, el lunes. El otro lunes, ¿verdad? El otro lunes no van a haber clases esa semana de parciales, pero por si tienen alguna duda o algo, ¿verdad? Algo que quieran consultarme de la materia, aunque no ocurre, pero yo voy a estar conectada el día lunes a las 8:30, a las 6:30, ¿verdad? A las 6:45, perdón, ya les estoy dando 15 minutos más. Voy a estar conectada a esa hora hasta que termine la clase el día lunes, igual el miércoles, ¿verdad? A la hora clase voy a estar conectada por si ustedes necesitan consultarme algo, ¿verdad? Ahí voy a estar presente, pero no van a haber clases la próxima semana, solo el parcial. ¿Verdad? Van a tener todo el día lunes para hacerlo. Usualmente, bueno, con ustedes ya se han fijado, a veces pongo antes los parciales, a veces los pongo a la hora. Voy a procurar ponérselo desde el domingo si usted quiere comenzar a trabajar desde esa fecha, no hay ningún problema. Y van a tener todo el lunes para entregarlo, ¿verdad? ¿Qué va a salir? Utilicen uno de esos dos documentos de base, el de costo específico o el de costo promedio, ¿verdad? Van a salir ejercicios de registro de transacciones, cálculo de costo unitario, elaboración de las dos tarjetas de control de inventarios, ¿verdad? Y una comparación de saldos, así como la que hicimos hoy al final, ¿verdad? Entre costo promedio y costo específico. Eso es lo que vamos a trabajar en el parcial. Examen del día miércoles, el documento, ¿verdad? Que dice tema para laboratorio, temas laboratorio miércoles 3, ¿verdad? Y con eso terminaríamos el primer periodo. ¿Alguna consulta, jóvenes? Con respecto a cómo vamos a trabajar estas 2 semanas. Esta que es la última de clases y la otra del parcial. Entonces el miércoles no vienen ejercicios, ¿verdad, Lick? No, solamente teoría, solo el documento que les puse. Ejercicios los vamos a dejar para el parcial. Sí. Gracias, Lick. Bueno, de nada. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Alguien más que desee preguntar algo? Bien. Entonces quedamos claros, ¿verdad? Para el miércoles solo vamos a evaluar teoría. Ya está el documento en la plataforma para que lo estudien. El día lunes, el parcial, todo el día, ¿verdad? Un ejercicio completo. Ejercicio completo, ya hablábamos que era registro de transacciones, cálculo de costo unitario, elaboración de tarjetas de control de inventario, ¿verdad? Y comparación de saldo. Nada más. Eso es para el lunes, ¿verdad? Miércoles solo teoría. Voy a estar conectada a las horas de clase por si necesitan algo, pero clases la próxima semana no van a haber, solo parciales. Si no hay más consultas, jóvenes, nos vamos a quedar hasta acá entonces, ¿verdad? Nos quedaríamos hasta aquí. Agradecerle su asistencia a la madrugada, ¿verdad? Yo sé que estas horas son algo difícil, sobre todo los días lunes, ¿verdad? Pero gracias por la asistencia de este día. Nos estaríamos viendo entonces hasta después de parciales, quizás con una nueva sesión. Aunque como saben, yo siempre voy a estar conectada por cualquier consulta que ustedes tengan. Muchas gracias a todos y que pasen un feliz día y un feliz inicio de semana. Gracias a ustedes. Gracias, igual. Gracias. Cuídense, que tengan feliz día, feliz semana.